¿Es posible que realmente crucemos las barreras temporales? Esta duda ha atrapado nuestra mente desde que apareció la novela de H. G. Wells hace más de un siglo. Un sujeto afirma que no solo estuvo en el futuro, sino que regresó del año 2345 con un mensaje aterrador para la humanidad. Según la teoría de la relatividad de Albert Einstein de 1905, el tiempo no es algo rígido. Es flexible, puede deformarse y también dilatarse. Alguien que viaje a una velocidad cercana a la luz envejecerá mucho más lento que una persona que se quede quieta. Esto no es solo una idea loca, ya que es un hecho físico comprobado. Miremos el ejemplo del astronauta Scott Kelly. Él vivió en la Estación Espacial Internacional un año entero viajando a unos 27.358 kilómetros por hora. Al volver a casa, él era biológicamente más joven que su hermano gemelo Mark, quien se quedó en la Tierra, aunque la diferencia fue de apenas unos milisegundos. Esto confirmó que el tiempo se puede moldear. Imagina llevar este efecto al límite. Si viajaras al 99% de la velocidad de la luz, un solo año para ti, serían 7 años para los que vivimos en este planeta. Al bajar de tu nave, verías que la Tierra avanza mientras tú sigues joven. La ciencia confirma que este salto al futuro es totalmente posible. Sin embargo, retroceder es otro asunto. Será posible visitar el pasado o saltar siglos y volver para contarlo. Aquí es donde el relato se vuelve extraño y perturbador. Un hombre juró que él logró hacer lo imposible. Albielek no era una persona común. Nació en 1927 y mostró una capacidad mental increíble desde muy pequeño. Él decía que a los 9 meses de edad ya podía entender pláticas completas de adultos. Su enorme memoria le permitió ganarse el apodo de enciclopedia viviente, pues podía repetir textos enteros con solo leerlos una vez. El cambio real para Al llegó tiempo después, mientras veía una película llamada El experimento Filadelfia. Este drama de la Segunda Guerra Mundial trataba sobre la tripulación de un barco que descubrió cómo hacerse invisible. En la trama los marineros desaparecen y terminan lanzados a través del tiempo. Ver esa película alteró profundamente a Al. Sintió un déjà vu muy fuerte y entendió que no veía una ficción, sino sus propios recuerdos ocultos. Impulsado por esta conexión, buscó terapias para recuperar lo que sentía que eran partes borradas de su vida. Pronto, una gran cantidad de sucesos olvidados regresaron a su mente. Él declaró que su identidad como Albielek era falsa. Su nacimiento ocurrió en 1916 bajo el nombre de Edward Cameron. Las personas que él llamaba padres eran en realidad cuidadores asignados por el gobierno. Descubrió que tenía un hermano oculto llamado Duncan Cameron, que fue un secreto por décadas. Lo más impactante fue asegurar que ambos hermanos participaron en el verdadero experimento Filadelfia. Debemos mirar hacia atrás a 1943 para comprender los orígenes de la leyenda del experimento Filadelfia. Estados Unidos estaba entonces envuelto en la lucha global más brutal jamás conocida. Valientes grupos navales cruzaban con frecuencia el peligroso océano Atlántico, arriesgando sus vidas para mantener el flujo vital de recursos, moviéndose desde Norteamérica hacia una Europa devastada. Salir del puerto significaba convertirse en un blanco para la destrucción. Las manadas de lobos de los submarinos nazis estaban destrozando las líneas de transporte aliadas
con una eficiencia aterradora. A lo largo de 1942, estos submarinos alemanes destruyeron más de 4 millones de toneladas métricas de carga. Esto significaba que casi 2 embarcaciones se perdían cada 24 horas. Más de 0 valientes marineros perecieron a manos de estos cazadores de las profundidades, quienes parecían capaces de destruir equipo más rápido de lo que las plantas industriales podían producirlo. Se necesitaba una solución radical. Los rumores sugieren que este avance llegó durante el verano de 1943, mientras un modesto destructor de escolta, llamado USS Eldridge, descansaba en los astilleros navales de Filadelfia. Aunque solo había estado activo durante un mes, este barco estaba destinado a experimentar una modificación que desafiaría las leyes estándar de la ingeniería naval. En 1942, la Marina de los Estados Unidos comisionó el USS Eldridge como parte de un pedido masivo de 116 destructores de escolta clase Cannon. La construcción comenzó el 22 de febrero de 1943 en la Compañía Federal de Construcción Naval, ubicada en Newark, Nueva Jersey. Este poderoso barco medía 93 metros de largo, con una anchura de 11 metros y un calado de casi 4 metros. Era realmente una pieza impresionante de ingeniería militar. Sin embargo, la fama del Eldridge no surgió de sus dimensiones o armas. Su reputación vino del equipo único instalado a bordo. El folclore sugiere que el barco llevaba generadores sofisticados y tecnología secreta destinada a ocultarlo de todas las formas de detección. Estas ideas se basaban en la teoría del campo unificado de Albert Einstein, que buscaba unir las fuerzas del electromagnetismo y la gravedad en un solo sistema cohesivo. El plan era increíblemente audaz, al usar generadores de alta potencia para deformar los campos gravitatorios y electromagnéticos alrededor del casco. Los científicos esperaban curvar los rayos de luz alrededor del navío. Esto significaría que el barco no solo evitaría los sistemas de radar, en realidad se desvanecería de la vista física, volviéndose completamente invisible para cualquier observador. Figuras legendarias del mundo científico estuvieron supuestamente involucradas en esta operación oculta. Nikola Tesla estaba entre aquellos cuyo famoso trabajo con la bobina de Tesla sugería que la energía magnética intensa podría potencialmente alterar el tejido del espacio y el tiempo. Otro nombre clave fue John von Neumann, el genio matemático que eventualmente se convertiría en un arquitecto principal de la tecnología informática contemporánea. El navío descansaba en el dique seco, recién pintado y equipado con tecnología de punta. Más de 100 oficiales investigadores y técnicos se reunieron mientras la tripulación se alistaba para un ensayo que podría cambiar las guerras navales. Cuando los generadores se encendieron, una fuerte carga de energía llenó el ambiente. El barco quedó envuelto en una extraña niebla verde antes de esfumarse por completo. Según el relato, la propia luz se curvó alrededor de ese Eldridge volviéndolo invisible. La emoción inicial se transformó pronto en espanto. Cuando el buque reapareció, varios marinos sufrieron quemaduras graves y náuseas intensas. Algunos se veían desorientados o aterrados. Se dice que un hombre fue hallado atrapado en la estructura del barco, con su cuerpo fundido al metal. Otros supuestamente perdieron el juicio. Aunque el experimento parecía haber logrado que la nave desapareciera, el daño humano resultó demoledor.
Pese a estos resultados, la Marina siguió adelante. El 28 de octubre de 1943 se realizó otro ensayo sin cambios importantes. Esta vez, el barco hizo algo más que desvanecerse, ya que pareció salir de la realidad misma. Testigos en Filadelfia afirmaron ver al USS Eldridge reaparecer a casi 483 kilómetros de distancia en Norfolk, Virginia, junto al SS Andrew Furuseth. El navío se materializó en un destello de luz azulada con un brillo verde. Por varios minutos, ambos barcos parecieron encimarse antes de que el Eldridge desapareciera de nuevo para volver a Filadelfia. Lo que ocurrió después fue todavía más inquietante. Encontraron a miembros del equipo heridos o pegados a la estructura de la nave. Algunos testimonios describen cuerpos alterados de forma grotesca, mientras otros aseguran que hubo marineros que desaparecieron para siempre. Al final, el experimento se consideró un fracaso catastrófico. De acuerdo con la historia, las autoridades decidieron entonces borrar toda evidencia, cambiando los registros y callando a los involucrados, dejando tras de sí un legado de dolor y misterio. Aquí es donde el relato personal de Al Bielek da su giro más impactante. Según la Marina, ordenó iniciar las pruebas en solo un mes, pese a las súplicas de John von Neumann, quien pedía tiempo para ajustar los equipos. Al y su hermano Duncan volvieron al barco antes del segundo ensayo. Pero cuando el Eldridge regresó a Filadelfia, los dos hermanos ya no estaban a bordo. Algo salió muy mal. Durante el caos del experimento, Al y Duncan saltaron de la nave. Sin embargo, cuando por fin tocaron tierra firme, no estaban en 1943 ni en Filadelfia. Se encontraban en Montauk, Nueva York, y el año era 1983. A la firma, que fueron rodeados de inmediato por guardias y helicópteros, los llevaron a una instalación subterránea secreta donde alguien los esperaba. Era John von Neumann, el mismo científico que dirigió el experimento Filadelfia, pero ahora tenía 40 años más de edad. Von Neumann explicó la situación. El Eldridge estaba atrapado en lo que llamó una burbuja de hiperespacio, y su crecimiento constante era una amenaza para todo el planeta. La única forma de detenerlo era volver al barco y destruir físicamente la maquinaria que generaba el campo. Necesitaba que Al y Duncan lo hicieran. Los hermanos aceptaron. Viajaron de regreso por el tiempo. A 1943 subieron al Eldridge y destrozaron los generadores con hachas. El tiempo comenzó a sanar las grietas y a volver a la normalidad. El Eldridge regresó a 1943 al lugar que le correspondía, pero Al se desmayó tras destruir el equipo, y cuando despertó, no estaba en 1943, tampoco estaba en 1983. Según Al Bielek, el año era 2137. Al aseguró que él y Duncan sufrieron quemaduras graves por radiación en sus viajes temporales. Pasaron unas 6 semanas recuperándose en un hospital del futuro, pero no era un hospital como los que conocemos ahora. No había vendas, ni cremas con antibióticos, ni cirugías. En cambio, los pacientes recibían tratamiento con luz avanzada y energía vibratoria. Se usaban frecuencias específicas para sanar el daño celular y regenerar tejidos a una velocidad que parecería un milagro para nosotros. Durante su recuperación, Al miró la televisión, pero la programación no se parecía en nada a la nuestra. No había comedias, ni telenovelas, ni programas de entretenimiento de ningún tipo.
Solo se transmitían señales antiguas, mapas, noticias actualizadas y documentales de historia. Y fue mediante esas transmisiones que Al supo la verdad aterradora sobre lo que le había pasado al mundo entre los años 2000 y 2025. Estados Unidos perdió gran parte de su territorio. El estado de Florida desapareció bajo el agua por completo. La costa retrocedió tanto que la ciudad de Atlanta se volvió prácticamente una ciudad costera. El río Mississippi se expandió hasta formar un mar interno de 6 kilómetros de ancho que dividía el país. California se rompió en varias islas debido a una actividad sísmica catastrófica. Los grandes lagos se unieron en un solo cuerpo de agua gigante. Estados Unidos dejó de existir como nación soberana. En su lugar, el mundo era gobernado por una dictadura militar, y la población mundial bajó de unos 7.700 millones de personas a solo 300 millones. Al señaló a las armas nucleares como la causa principal de este desastre. Piensa en eso por un segundo. Solo 300 millones de personas en todo el planeta. Eso es menos gente de la que vive actualmente solo en Estados Unidos. Los demás miles de millones de seres humanos habían desaparecido. Pero el recorrido de Al por el tiempo no había terminado aún. Cuando intentó regresar a su época original, se pasó de su destino y aterrizó todavía más lejos en el futuro. Corría el año 2749. Este era un mundo que había quedado marcado para siempre por el conflicto nuclear, y sin embargo, entre las ruinas de la antigua civilización, la humanidad había logrado armar algo sorprendente. Habían construido una utopía. Según Al, el futuro más allá del año 2700 era casi imposible de imaginar. Los conceptos de dinero y empleo habían sido eliminados al quedar obsoletos por el prodigio de las máquinas de antigravedad y el uso masivo de robots en el ámbito laboral. Nadie trabajaba a menos que decidiera hacerlo. Nadie pasaba hambre. Nadie peleaba por los recursos naturales. El mundo estaba en paz. La guerra se había convertido en una reliquia de un pasado bárbaro. La humanidad finalmente había evolucionado por encima de sus impulsos más destructivos. El gobierno de este mundo ya no era un esfuerzo humano, un sistema de inteligencia sintética. Una red informática global consciente gestionaba toda la distribución de recursos, la infraestructura y las decisiones administrativas. No se trataba de una inteligencia artificial hostil, esclavizando a la humanidad. Era un sistema al que los humanos habían entregado el poder voluntariamente, al reconocer que una inteligencia lógica y objetiva podía manejar la civilización mucho mejor que los líderes humanos, movidos por la codicia, el ego y el tribalismo. La sociedad vivía en ciudades flotantes que usaban tecnología de antigravedad para mantenerse suspendidas en la atmósfera. El trabajo manual era realizado totalmente por unidades robóticas, liberando a la población humana para dedicar sus vidas a la exploración intelectual, la creatividad y el ocio. No existía el concepto de propiedad privada ni de moneda. Todo se compartía. Todo era abundante. Parece un paraíso. Pero recuerda que este paraíso fue construido sobre las tumbas de más de 7.000 millones de personas que no sobrevivieron a la transición. Entonces surge la duda de si esto es realmente posible. ¿Puede un ser humano cruzar las barreras del tiempo? La respuesta resulta ser más compleja que un simple sí o no. Ya mencionamos que viajar hacia el futuro es una realidad física confirmada mediante la dilatación temporal.
Einstein demostró que el tiempo va más lento cuanto más rápido te mueves. Pero existe otra forma de alterar el tiempo que muchos ignoran: la gravedad. La teoría de la relatividad general de Einstein indica que cuanta más fuerte sea la gravedad local, más lento pasará el tiempo. Según expertos cerca de cuerpos masivos, el tiempo corre más despacio que lejos de ellos. Si pudieras situarte cerca del borde de un agujero negro, donde la gravedad es enorme, podrías vivir solo unas horas, mientras en la Tierra pasan 1000 años. Al volver a casa, habrías viajado efectivamente 1 milenio al futuro. Esto no es una suposición, es lo que predicen las matemáticas de la relatividad. Los satélites CIEGE PS que orbitan nuestro planeta deben considerar la dilatación del tiempo, causada tanto por su velocidad como por la diferencia de gravedad entre su órbita y la superficie terrestre. Sin esos ajustes, tu GPS fallaría por varios kilómetros en un solo día. Sin embargo, viajar al pasado es un reto totalmente distinto. Por décadas, los científicos han sabido que la relatividad permite técnicamente algo llamado curvas temporales cerradas. Estos son caminos hipotéticos en el espacio, tiempo donde un observador siempre avanza hacia adelante desde su perspectiva, pero termina regresando al punto exacto de tiempo y espacio donde comenzó. Es un ciclo, un círculo en la realidad. El concepto se estudió inicialmente en los años 20, cuando se propuso que un cilindro gigante girando a gran velocidad podría torcer el espacio-tiempo sobre sí mismo. No fue sino hasta la década de los 70, cuando los investigadores notaron que esta estructura podría funcionar como una máquina del tiempo para visitar el ayer. Otro método propuesto usa agujeros de gusano o puentes de Einstein-Rosen. Estos son túneles teóricos que conectan dos puntos lejanos del espacio-tiempo. Imagina enviar un extremo del túnel en un viaje a alta velocidad, mientras dejas el otro quieto. Por la dilatación temporal, ambos extremos estarían en momentos distintos. Al cruzar por un lado saldrías por el otro en una fecha diferente de la historia. El problema es que crear un agujero de gusano estable requiere de algo llamado masa negativa o materia exótica. Un túnel hecho de materia normal colapsaría casi al instante por la fuerza de gravedad. Aunque la física cuántica sugiere que la energía negativa podría existir en escalas minúsculas, nadie ha visto ni producido masa negativa en un laboratorio. Stephen Hawking llevó esto más lejos. En un artículo de 1992 propuso la conjetura de protección cronológica. No era una oficina real, sino su hipótesis de que las leyes de la física podrían evitar activamente la formación de curvas temporales cerradas. En otras palabras, el universo podría tener seguros internos que hacen que viajar al pasado sea imposible, sin importar qué tan avanzada sea nuestra tecnología. Y luego está la paradoja del abuelo. Si viajas al pasado y evitas que tu abuelo conozca a tu abuela, entonces tú nunca nacerías. Pero si nunca naciste, no podrías viajar al pasado para evitar ese encuentro. La lógica se destruye sola. Esta paradoja sigue siendo una de las barreras lógicas más grandes contra la posibilidad de viajar hacia atrás en el tiempo. Para quienes confían en las pruebas y los registros oficiales, el experimento Filadelfia enfrenta grandes desafíos. El Comando de Historia y Patrimonio Naval no ha encontrado documentos sobre el proyecto Rainbow o teletransportaciones que involucren al USS Eldridge. Los diarios de navegación y de guerra de finales de 1943
no muestran indicios de que el barco estuviera en Filadelfia durante los eventos mencionados. Los registros indican que el USS Eldridge fue comisionado en Nueva York el 27 de agosto de 1943. Desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre realizó entrenamientos en las Bermudas. Entró al puerto de Nueva York el 18 de octubre y el 28 de octubre, fecha del supuesto experimento, seguía en Nueva York en operaciones de rutina. El barco no llegó a Norfolk sino hasta el 2 de noviembre y solo para tareas normales de escolta. La historia se debilita más con el testimonio del teniente de grado inferior, William S. Dodge del SS Andrew Furuseth, quien negó haber presenciado cualquier actividad inusual en Norfolk o Filadelfia. Los investigadores sugieren que la leyenda puede nacer de la desmagnetización de guerra, donde los barcos usaban cables eléctricos para neutralizar campos magnéticos y evitar minas. Para quienes no conocían la tecnología, esto pudo interpretarse erróneamente como hacer barcos invisibles. Otra posible influencia es el USS Timmerman, que en los años 50 produjo descargas de corona azul verdosas durante pruebas de generadores similares a las descripciones de la leyenda. Pese a las contradicciones, el relato persiste debido a la psicología. Mezcla elementos reales el trabajo de Tesla, las teorías de Einstein y el secreto de guerra en una narrativa cautivadora. La lógica de conspiración lo refuerza, pues la falta de evidencia se ve como prueba de un encubrimiento, haciendo que las afirmaciones sean difíciles de refutar. El proyecto Montauk, ligado a los dichos de Bielek, también entró en la cultura popular, influyendo en series como Stranger Things. Al final, tales historias perduran, porque tocan miedos y esperanzas humanas, profundas sobre verdades ocultas, una civilización frágil y la posibilidad de un futuro mejor. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? La historia de un hombre que dice volver de 2345 con una advertencia se sitúa entre la ciencia, la historia militar, la creación de mitos y nuestros miedos sobre el mañana. Los registros navales y la física desafían fuertemente los dichos de Al Bielek, el U.S. Ese Eldridge no estaba en Filadelfia. No hay pruebas de teletransportación, y viajar al pasado requeriría tecnologías muy superiores a las actuales. Sin embargo, el relato persiste porque plantea dudas sin respuesta. ¿Es el viaje en el tiempo realmente imposible? ¿Podrían experimentos secretos haber llevado la ciencia al límite? Y si alguien viera nuestro futuro, querríamos saberlo. La predicción de Bielek sobre grandes pérdidas para Estados Unidos en 2025 no ocurrió como se describió, pero las preocupaciones detrás de ella, como el cambio climático, la inestabilidad y el riesgo nuclear, siguen vigentes. La advertencia se entiende mejor como un aviso sobre el poder científico. El conocimiento sin sabiduría es peligroso. Ya sea realidad o mito, la historia desafía nuestra comprensión del tiempo y la realidad. El futuro no está escrito, pero las preguntas que genera aún importan, sobre todo si existe alguna posibilidad de que la advertencia debiera ser escuchada. ¿Crees que viajar en el tiempo es posible? ¿Piensas que personas del pasado o del futuro podrían estar viviendo entre nosotros ahora mismo? Cuéntame en los comentarios abajo. Y si disfrutaste el video de hoy, no olvides dar me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos viajes.
Gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.